Mi nombre es Rangel David Pereira y en este video hablaré sobre el conflicto armado en Colombia. Sus procesos principales: el sistema de integridad de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y finalmente compartiré una reflexión sobre cómo la Universidad del Atlántico puede contribuir a la construcción de la paz. Durante más de 60 años, el conflicto armado ha afectado a millones de colombianos, dejando víctimas, desplazamientos y profundas heridas sociales. Comprender este proceso es fundamental para evitar que la historia vuelva a repetirse. Orígenes y evolución del conflicto armado. Para entender el conflicto armado colombiano es necesario conocer sus orígenes. Aunque existen antecedentes anteriores, muchos historiadores ubican uno de los principales puntos de la partida de la época conocida como la violencia. Ocurría después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Durante esos años hubo fuertes enfrentamientos entre liberales y conservadores que dejaron cientos de miles de víctimas. En la década de los años 60 surgieron varios grupos guerrilleros, entre ellos las FARC, el ELN y posteriormente el M-19. Estas organizaciones firmaban luchar por cambios políticos y sociales, especialmente relacionados con la desigualdad y la distribución de la tierra. Con el paso del tiempo, aparecieron grupos paramilitares creados inicialmente como una respuesta a la presencia guerrillera, pero que también cometieron grave violencia a los derechos humanos. Otro factor que intensifició el conflicto del narcotráfico: los recursos provenientes de la producción y el tráfico de drogas permitieron financiar tanto a grupos guerrilleros como a organizaciones paramilitares, aumentando la violencia en muchas regiones del país. Principalmente, las víctimas siempre fueron los civiles, quienes sufrieron desplazamiento forzado, secuestros, desapariciones, masacres y pérdidas familiares. Todo esto convirtió el conflicto colombiano en uno de los más prolongados en Latinoamérica. Principales procesos de la paz desde 1980 hasta la actualidad. Desde la década de 1980, Colombia ha realizado varios intentos para alcanzar la paz. Uno de los primeros éxitos fue el acuerdo con el M-19 en 1990, que permitió su desmovilización y participación en la Asamblea Constituyente en 1991. También hubo procesos con otros grupos como el EPL, el Quintión Lame y el PRT, que abandonaron las armas para incorporarse a la vida política. Entre 1898 y 2002 se desarrollaron los diálogos del Caguán con las FARC, pero finalmente fracasaron debido a la falta de acuerdos y el incremento de las acciones armadas. El proceso más importante ocurrió en el año 2012 y 2016, durante las negociaciones en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC. Como resultado se firmó el Acuerdo Final de Paz, cuyo objetivo principal fue terminar el conflicto con esa guerrilla y garantizar los derechos de las víctimas. Entre los principales logros se encuentran la dejación de armas por miles de excombatientes, la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y una reducción importante de los enfrentamientos con las FARC. Sin embargo, todavía existen desafíos como la presencia de grupos armados ilegales, las disidencias, el narcotráfico y la violencia en algunas regiones del país. Por eso, la construcción de paz sigue siendo un proceso que requiere compromiso permanente. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no reparación fue creada por el Acuerdo de Paz con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas. Este sistema está conformado por tres instituciones principales. La primera fue la Comisión de la Verdad, cuya función fue esclarecer lo ocurrido durante el conflicto y contribuir a la construcción de memoria histórica. La segunda es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, encargada de localizar a miles de personas desaparecidas durante el conflicto. La tercera es el Jurisdicción Especial para la Paz, conocido como la JEP. La JEP investiga y juzga los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado por miembros de la antigua FARC, integrantes de la fuerza pública y otros actores que se sometan a jurisdicciones. Además de imponer sanciones, busca que los responsables reconozcan la verdad y reparen a las víctimas y contribuyan a que aquellos hechos similares no vuelvan a repetirse. El objetivo principal de este sistema no es únicamente castigar, sino promover la verdad, la reparación y la reconciliación nacional. Desde mi punto de vista, la Universidad del Atlántico puede consolidarse como un verdadero territorio de paz, fomentando el respeto, el diálogo y la participación de todos los estudiantes. La universidad es un espacio donde convivimos personas con diferentes ideas, culturas y formas de pensar.
Precisamente por eso aprender a escuchar, debatir con respeto y resolver los conflictos mediante el diálogo es una forma de construir paz. También considero lo importante que la universidad promueva proyectos sociales, actividades culturales, investigaciones sobre la memoria histórica y programas que beneficien a las comunidades más vulnerables, como futuros ingenieros mecánicos. Pienso que como cada profesional puede aportar desde su área al desarrollo del país, generar oportunidades, trabajar con ética y contribuir al progreso de nuestras comunidades también son formas de contribuir a la paz. Creo que la paz no depende únicamente del gobierno o de las instituciones, sino también de las acciones diarias de cada ciudadano. En conclusión, conocer la historia del conflicto armado colombiano nos ayuda a comprender el presente y a valorar la importancia de la paz. Aunque Colombia ha logrado avances importantes mediante los procesos de paz y la justicia tradicional, aún existen grandes retos para alcanzar una paz estable y duradera. La memoria, la verdad, la justicia y el compromiso de todos son fundamentales para construir un mejor futuro para las próximas generaciones.